En el capítulo de hoy conoceremos la revolución que ha supuesto el uso de materiales compuestos en la construcción de nuestras estructuras. Descubriremos cómo la combinación de elementos diversos ha dado lugar a una nueva era de resistencia, ligereza y versatilidad. Sumérgete en un mundo donde la fibra y la resina se entrelazan en una danza de fortaleza y flexibilidad. Conoceremos ejemplos impresionantes de estructuras que desafían los límites de la ingeniería tradicional. Prepárate para descubrir cómo los materiales compuestos han transformado el diseño y la construcción de nuestras estructuras. No te pierdas este episodio lleno de innovación y creatividad. Empezamos. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Hablando de Estructuras, un programa educativo sobre los fundamentos, avances y desafíos en el campo de la ingeniería estructural. Con vosotros, el encargado de guiarnos en este apasionante viaje de conocimiento, Arturo Silva. Muy buenas a todas y a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Arturo Silva, soy doctor en Ingeniería Naval y Oceánica y profesor de Cálculo de Estructuras en la Universidad Politécnica de Madrid. En este podcast quiero que tengamos apasionantes conversaciones didácticas en el mundo de las estructuras, incluso si no tienes conocimientos previos sobre el tema. Exploraremos todas las estructuras existentes y los principios detrás de su diseño, construcción y mantenimiento, subiéndonos a las primeras construcciones prehistóricas y los rascacielos más altos de hoy en día, pasando por puentes colosales, embarcándonos en los buques más grandes y las plataformas offshore más innovadoras del mundo, volando en los aviones Airbus y Boeing, aguantaremos juntos el peso de agua de millones de litros que son capaces de sostener las presas, nos montaremos en los loopings de la montaña rusa más vertiginosa del mundo, aceleraremos en un Fórmula 1, cruzaremos los túneles más largos y muchas cosas más. Todo ello acompañado por expertos y expertas que compartirán sus conocimientos y experiencias. Quédate con nosotros que empezamos ya. En el capítulo de hoy tenemos a Juan Carlos Suárez Bermejo, catedrático de universidad, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid, miembro del Departamento de Ciencias de los Materiales de la Universidad Politécnica de Madrid y también ha sido director del Centro de Investigación de Materiales Estructurales de la Universidad Politécnica de Madrid. Un lujo y un placer hoy tener con nosotros a Juan Carlos. Hola, muchas gracias por la invitación, Arturo. Bueno, en el capítulo de hoy tenemos a un experto en materiales compuestos y vamos a hacer una pequeña introducción y un pequeño recorrido por las principales características que es un material compuesto, dónde lo podemos encontrar, de qué se compone. Y bueno, pues la primera pregunta es ¿qué es un material compuesto? Bueno, pues un material compuesto es una combinación de varios tipos de otros materiales. Pero que tiene además la característica de que logra superar, si se combinan adecuadamente esos materiales constituyentes, logra superar las propiedades de partida de cada uno de los materiales por separado. Uh-huh. ¿Cómo se diferencia de otros materiales? Bueno, hay que tener en cuenta, en primer lugar, los materiales que constituyen el material compuesto. Esa es la primera cuestión. Puede ser materiales metálicos combinados con materiales poliméricos o materiales cerámicos en combinación con materiales poliméricos. Incluso podemos considerar algún material gaseoso como un gas que se introduce en un material para darle unas ciertas propiedades. Es siempre la combinación de varios materiales, pero también es muy importante la arquitectura del material, es decir, qué forma, en qué proporción y qué disposición tienen esos materiales constituyentes. No solamente es la naturaleza de los materiales que lo forman al material compuesto, sino cómo está formado, cómo está construido, cuál es la arquitectura de ese material compuesto. Eso tiene mucho que ver con ciertas propiedades del material. Haciendo un recorrido histórico, cronológico del material compuesto, ¿cuál podría ser el origen o cuándo se comenzaron a utilizar ese tipo de materiales compuestos? Bueno, pese a lo que pueda parecer, en mi opinión, los materiales compuestos se utilizaron por primera vez en la tecnología humana hace muchos miles de años. Concretamente, hay un material que seguramente todos hemos oído hablar de él, aunque no todos lo habremos visto, pero sí que lo habremos oído hablar de él, que es el adobe. El adobe es una combinación
de paja seca con barro. Claro, para construir un edificio, por ejemplo, con la paja pues se puede construir cosas de pequeño tamaño, pero es un material que no tiene mucha resistencia. El barro también es un material que se utiliza para hacer construcciones, pero también tiene sus problemas porque es un material frágil que frente a cualquier golpe se puede partir, se puede destruir. Pero a alguien, no sabemos quién exactamente, se le ocurrió mezclar paja seca con barro, meterlo en unas cajitas de madera, ponerlo al sol para que secara todo y tener unos adoquines de adobe con los que se pueden construir pues edificios de varias plantas. Todavía en la actualidad es un material compuesto que se sigue utilizando en diversas partes del mundo. Por ejemplo, en la capital del Yemen todavía en la actualidad se pueden ver pues edificios de varias plantas hechas de adobe, y en otros muchos sitios de África y Asia se sigue utilizando. Ese es el primer ejemplo de material compuesto que tenemos. ¿Y en qué tipo de industrias podemos encontrarlos? ¿Y cuál es la elección en cada una de ellas? Aunque evidentemente tiene muchos factores, pero bueno, ¿en qué tipo de industrias podemos encontrar ese material compuesto? Bueno, en la actualidad se usan en numerosísimos tipos de industrias. Quizá el desarrollo más fuerte ha sido en el sector aeronáutico, porque una de las ventajas de los materiales compuestos es aligerar peso, poder construir estructuras más ligeras. Y claro, en aeronáutica y en general en toda la tecnología aeroespacial, el ahorrar peso es un objetivo prioritario. De manera que desde los años 70 se empezó a desarrollar fuertemente el empleo de materiales compuestos en aviones, primero militares, luego comerciales, y en la actualidad pues ya un gran porcentaje de la estructura primaria y secundaria de los aviones se hace en material compuesto. Pero también otras ramas de la ingeniería donde hay vehículos que se desplazan también tienen interés en estos materiales ligeros. Por ejemplo, la construcción naval, pues hay distintos tipos de buques y embarcaciones que se hacen en material compuesto, y es un tipo de aplicación en la que todavía queda mucho camino que recorrer, queda mucho campo para ampliar la aplicación de este tipo de materiales. También, por ejemplo, en ferrocarriles se está empleando, en algunas aplicaciones de los automóviles, pero también en algunas industrias donde no es tan importante el peso porque no hay que desplazar la estructura, pero sí es importante para aligerar esas estructuras. Por ejemplo, en ingeniería civil también se está utilizando en aplicaciones concretas en los materiales compuestos. Por ejemplo, en el refuerzo de estructuras con paneles de fibra de carbono, pues se pueden reparar estructuras que están dañadas utilizando esta tecnología de los materiales compuestos. Y luego también ha tenido una gran expansión en el mundo del deporte, todo lo que son equipamientos deportivos, pues desde una paleta de pádel hasta unos esquís o una pértiga para saltar a altura. Todo esto en la actualidad se hace de material compuesto. Son materiales ligeros, muy resistentes, con unas propiedades mecánicas muy adecuadas para este tipo de aplicaciones. Uh-huh. Podríamos resumir que el material compuesto está compuesto por una matriz y por unas fibras. ¿Qué es la matriz? ¿Qué son las fibras? ¿Cómo se combinan entre ellos? ¿Cómo podríamos explicarlo? Bueno, la idea fundamental detrás de la combinación de fibras y matrices para formar un material compuesto está el hecho de que el material que va a resistir las fuerzas, las tensiones que estén actuando sobre la estructura van a ser las fibras. Las fibras es el material resistente, pero las fibras son filamentos separados unos de otros, y que para que haya una transmisión de cargas y un buen reparto de las cargas y cada una de las fibras tome parte de las tensiones actuantes en la estructura, necesitamos la matriz que las da cohesión, que las une y que actúa simplemente como transmisor de cargas a las fibras. Luego, el papel de ambos componentes es importante. Las fibras van a ser las que van a marcar las propiedades de resistencia y de rigidez del material, fundamentalmente, y la matriz como el papel para repartir las cargas y hacerlas llegar a toda y cada una de las fibras presentes en la estructura. Hay algunas propiedades que, sin embargo, dependen directamente de la matriz. Por ejemplo, la resistencia al impacto, la absorción de humedad y otro tipo de propiedades tienen una incidencia directa sobre
la naturaleza de la matriz. Elegir una matriz adecuada puede mejorar enormemente pues el comportamiento del material compuesto en esas propiedades. Pero ya digo que las capacidades resistentes las marca la fibra, fundamentalmente. Uh-huh. ¿Y qué tipos de matrices y de fibras podemos encontrar en el mercado y para qué las podemos utilizar en función de la resistencia que tengan? Bueno, cualquier tipo de material es susceptible de formar parte de un material compuesto. En el caso de las fibras, pues tenemos fibras que son de origen cerámico, pues fibras de vidrio o fibras de boro o fibras de alúmina. Cualquier tipo de material cerámico puede utilizarse como fibra. También tenemos en ocasiones fibras que son metálicas, pues son filamentos de acero, de aluminio, de aleaciones de cobre, etcétera. O incluso podemos tener fibras de tipo polimérico, por ejemplo, las fibras de polietileno de alta densidad y otras, pues son fibras que también se utilizan en los materiales compuestos. En cuanto a las matrices, las más utilizadas son las matrices poliméricas de material termoestable, porque son las de más fácil manejo. Pero en la actualidad pues hay otras alternativas, como las matrices de material polimérico termoestable y las de termoplástico, que se van introduciendo poco a poco porque tienen una capacidad de ser recicladas muy superior a la de las matrices termoestables. También podemos tener materiales compuestos donde la matriz es un metal en el que están embebidas las fibras. Claro, esto complica mucho la tecnología de fabricación, pero le da unas propiedades excepcionalmente buenas para algunas aplicaciones, sobre todo en el campo de la defensa. Incluso podemos tener un material que tenga una matriz cerámica. El ejemplo más llamativo quizás sea el disco de freno de los Fórmula 1. La matriz es carbono reforzada con fibra de carbono. Es un material compuesto carbono-carbono, así se denomina, y es el único material que puede soportar las presiones y las altas temperaturas que se producen en el disco de frenado de un Fórmula 1 cuando llega al final de la recta y tiene que pasar de 300 y pico kilómetros a 200 en pocos segundos. Pues ese tipo de aplicación requiere un material con ese tipo de componentes cerámicos, por eso son los únicos capaces de aguantar esas temperaturas. Quizás la fibra de carbono sea como la más conocida, ¿no? En los últimos tiempos, ¿no? En términos de resistencia, ¿no? Frente a las cargas que le puedan llegar, ¿no? La fibra de carbono es una fibra con unas propiedades muy elevadas. Hay distintos tipos de fibra de carbono. Las hay más resistentes, las hay más rígidas. Hay algunas que combinan ambas propiedades de una manera más equilibrada. Luego, es un material que para la densidad que tiene nos ofrece unas prestaciones muy elevadas y eso la ha hecho muy popular en ciertas aplicaciones. También es verdad que es una fibra extraordinariamente cara porque requiere consumir mucha energía para fabricar la propia fibra de carbono. Es energéticamente tiene una demanda muy grande y eso hace que su precio sea elevado, lo cual implica que solo es interesante utilizarla pues en ciertas aplicaciones que puedan soportar esos costes. En otras pues tenemos que recurrir a fibras que tienen unas propiedades más modestas, como puede ser la fibra de vidrio, pero suficiente para muchas de las aplicaciones que nos planteamos y con un precio más acorde a esas aplicaciones. Uh-huh. Uno de los problemas que ya has comentado es el tema del proceso de fabricación, ¿no? Es un momento delicado en el que evidentemente hay que orientar bien esas fibras porque si no, pues no tendría las propiedades que le estamos o que le queremos dar. Y bueno, digamos que también requiere un proceso de protección, ¿no? Entonces, todo ese proceso de construcción y de fabricación, ¿cómo se lleva a cabo? Bueno, los materiales compuestos tienen una característica que les hace casi únicos en comparación con otro tipo de materiales, y es que a la vez que estamos fabricando la estructura, estamos fabricando el material. Es decir, no fabricamos el material, determinamos sus propiedades y una vez que ya está fabricado el material, lo utilizamos para fabricar una estructura. No, se fabrica a la vez el material y la estructura. Y eso hace que haya que tener especial cuidado en hacer las cosas bien, porque si no, podemos encontrarnos al final del proceso que tenemos una
estructura de un tamaño grande que hemos construido, y por no hacer las cosas bien, al final nos damos cuenta de que las propiedades alcanzadas por ese material no son las necesarias para satisfacer los requerimientos en servicio que va a tener esa estructura, y por tanto hay que desecharla. Y podemos incurrir en costes muy elevados. Así que hay que entender muy bien cómo funcionan estos materiales, cómo se fabrican, cuáles son los procesos de fabricación, para que al final del proceso hayamos alcanzado las propiedades deseadas y no hayamos introducido ningún tipo de defecto ni hayamos dañado el material de manera que le haga inservible. Uh-huh. Y luego hay un tema que es importante cuando fabricamos con materiales mucho más antiguos, por así decirlo. No hace falta, una vez que ya se monta la estructura o se fabrica, las propiedades vienen dadas. Cuando hacemos este tipo de materiales y de estructura, esa matriz o esa resina hay que dejarla curar, ¿no? ¿Qué es eso de curar la resina? Bueno, en el caso de materiales compuestos de matriz polimérica, bien sea fundamentalmente los termoestables, que son los que más se utilizan en la actualidad, tienen que sufrir un proceso químico donde el polímero reticula y forma una red tridimensional que le da solidez al material compuesto. Es decir, nosotros partimos de unos hilos y partimos de una sustancia fluida, viscosa, más o menos viscosa, pero al final del proceso nos tiene que dar un sólido. Esto implica que ese polímero tiene que reticular, tiene que establecer uniones entre las cadenas poliméricas para formar una red tridimensional que le convierta en un sólido. Ese proceso es delicado porque es un proceso que para eso necesitamos utilizar ciertas sustancias, ciertos catalizadores, ciertos componentes, ciertas sustancias que producen esas reacciones químicas necesarias. Y además también es un proceso que habitualmente genera calor, con lo cual, si no hacemos las cosas bien, el propio calor que se produce durante el curado puede destruir al material compuesto. Esto es importante, sobre todo cuando se está trabajando en grandes espesores. Y bueno, pues esto es un proceso que también hay que entender muy bien, y de alguna manera la tendencia actual es a controlarlo, es decir, a poder observar cómo va evolucionando el curado a lo largo del tiempo para saber que las cosas están transcurriendo de forma adecuada. Y esto implica pues utilizar sensores dentro de la matriz que nos permitan saber cómo evoluciona el curado de ese polímero. Uh-huh. Uno de los conceptos que tenemos pendiente un futuro capítulo sobre la monitorización estructural, que es aquello de disponer sensores. En este tipo de materiales es más fácil, entre comillas fácil evidentemente, pero bueno, es más fácil disponer de esos sensores, ¿no? Que pueden monitorizar esa estructura frente a materiales más convencionales, como por ejemplo el acero, ¿no? Que al final requiere de pegar esos sensores que, bueno, son más susceptibles a que pueda haber un despegue al ir embebidos, ¿no? Dentro del material. Recogen mejor esa disposición, ¿no? Sí, efectivamente, cuando nosotros compramos acero, compramos por ejemplo una plancha de acero, el acero ya lo fabricó alguien en una acería, y por tanto tenemos acceso a la superficie de ese material, pero no a su interior. Sin embargo, en los materiales compuestos, como he mencionado antes, estamos construyendo el material a la vez que estamos haciendo la estructura. De manera que, si nos interesa, podemos introducir dentro del material algún tipo de sensor, como pueden ser, por ejemplo, fibras que tengan grabadas rejillas de Bragg, y esos sensores quedan embebidos dentro del espesor del material y nos permiten controlar pues estados de deformación, tensiones, deformaciones, incluso roturas por impactos, porque tenemos como una especie de sistema nervioso introducido dentro del material. Esto hace muy adecuados a los materiales compuestos para su utilización en estructuras que estén monitorizadas. Es decir, lo que se llama un material inteligente, en el sentido de que puedes sentir lo que está sucediendo en distintos puntos de ese material. Uh-huh. La gran ventaja, evidentemente, de estos materiales es la relación que has comentado antes de la resistencia frente al peso, pero también tiene algunos inconvenientes. ¿Cuáles serían así los principales inconvenientes que tendríamos que tener en cuenta en este tipo de materiales? Bueno, son materiales, sobre todo los de matriz polimérica, muchos de ellos son muy sensibles a la humedad.
absorben humedad, son higroscópicos y eso cambia sus propiedades. Por lo tanto, es algo que hay que tener en cuenta a la hora de diseñarlos. Eso es un inconveniente. Otro inconveniente es la resistencia al fuego. Al fin y al cabo, un material compuesto de matriz polimérica tiene la resistencia a la temperatura que tenga el polímero que constituye la matriz, y la resistencia a altas temperaturas en polímeros suelen ser modestas. Por lo tanto, pues la resistencia al fuego sigue siendo un problema, sobre todo en aplicaciones, por ejemplo, para la construcción de vehículos donde vayan pasajeros. Por ejemplo, un buque, hacerlo en material compuesto sigue teniendo como limitaciones el que en caso de incendio el material puede resultar dañado rápidamente, y sobre todo que puede emitir gases tóxicos que son más peligrosos incluso que el propio fuego, con lo cual esto limita sus aplicaciones en algunos casos. También a veces hay problemas para ciertas matrices poliméricas con la exposición a la radiación ultravioleta, a la luz del sol. Acaban deteriorando el material al cabo del tiempo, sobre todo en combinación con la humedad y con las tensiones. Eso también es un problema. Sobre todos estos problemas se está trabajando y se sigue trabajando y se sigue mejorando, y cada vez podemos hacer materiales más tolerantes y que son capaces de resistir más tiempo sin dañarse. Pero bueno, son problemas que están presentes. Y luego un problema fundamental es el impacto. Cuando reciben un impacto, estos materiales no tienen normalmente capacidad de deformación plástica y lo que se crea es un daño interno. Ese daño a veces es difícil de apreciar, es difícil de ver, pero el material ha perdido parte de su capacidad resistente y de su rigidez, con lo cual puede colapsar la estructura si hay un daño suficientemente extendido. También sobre este problema se está trabajando, es una línea, por ejemplo, de investigación que seguimos en mi grupo desde hace años, pero son problemas que no hay que esconder, sino ponerlos encima de la mesa y trabajar sobre ellos, y esa será la forma que en el futuro pues se podamos extender los materiales compuestos a un mayor número de aplicaciones y hacerlo de forma segura, sobre todo de forma segura. Uh-huh. Ahora que has comentado lo del tema del impacto, podría pasar que un material compuesto recibiera un impacto, tuviera un daño interno y no fuéramos capaces de verlo a simple vista. ¿Qué herramientas tenemos para detectar si un material compuesto ha sufrido ese daño o no? Efectivamente, el problema es detectarlo a simple vista, mientras que un metal, cuando sufre un impacto, se deforma plásticamente, se hace un bollo, se hace algún tipo de irregularidad que somos capaces de apreciarlos a simple vista. Sin embargo, en materiales compuestos ese daño es interno y a veces nos pasa inadvertido a simple vista. Pero tenemos herramientas. Tenemos, por ejemplo, los ultrasonidos, que mandan ondas sonoras dentro del material y escucha el rebote que se produce en esos defectos que están dentro del material, y interpretándolo adecuadamente podemos detectar las zonas dañadas. También lo podemos hacer con calor. Curiosamente, podemos utilizar cámaras térmicas, mandamos un pulso de calor y viendo cómo se calienta el material en distintas zonas podemos saber el estado del material en esas zonas. Eso es lo que se llama termografía, la técnica de ensayos no destructivos que usa el calor y para inspeccionar los materiales compuestos. Y bueno, hay algunas otras técnicas de tipo vibratorio, en el que se hace vibrar el material compuesto y se le observa con luz, y por interferometría se ve zonas donde haya algún tipo de daño. Disponemos de un arsenal de técnicas en la actualidad suficiente para detectar esos daños. Pero no se nos olvide que a simple vista nos pueden pasar desapercibidos, y eso es algo todavía sin solución. Uh-huh. ¿Cuál es así a simple vista, cuál es la estructura más grande que se ha hecho en material compuesto? ¿En qué tipo de industria lo podemos encontrar? ¿Un cohete a lo mejor o un barco? Bueno, no sé quién tiene el récord Guinness de estructura grande, pero hay estructuras muy grandes. En barcos, pues sí, se han hecho dragaminas donde el casco está hecho entero en fibra de vidrio, y bueno, son estructuras de un tamaño considerable. También pesqueros de mucha envergadura, de mucha eslora, pero también se han hecho, por ejemplo, en ingeniería civil, tableros de puente de grandes dimensiones o pasarelas elevadas que tienen un tamaño muy importante, hechas todas en material compuesto. En el campo aeronáutico, pues efectivamente hay
aviones militares que están hechos en gran medida de material compuesto y son estructuras muy grandes, también partes de cohetes. Es decir, hay muchos ejemplos de estructuras grandes en la actualidad hechas en material compuesto y es una tecnología capaz de hacer este tipo de estructuras y no simplemente una pala de pádel. ¿Cuál es la estructura para ti que entraña más dificultades? Es decir, ¿dónde, a lo largo de tu dilatada experiencia, dónde habéis visto que suele ser más difícil esa aplicación de material compuesto? ¿O dónde estáis enfocando ahora esas posibles líneas de investigación? Es decir, ¿dónde va el futuro del sector? ¿Qué os piden desde el sector privado? Bueno, en la actualidad algo que es muy importante y quiero mencionarlo en primer lugar es que el material compuesto sea reciclable. Esto frente a los materiales metálicos estamos todavía empezando. Un material metálico se puede reutilizar casi al 100%, mientras que un material compuesto todavía nos cuesta mucho reciclarlo. ¿Por qué? Pues porque tenemos materiales que están mezclados, tenemos materiales cerámicos, carbono, vidrio, tal, mezclados con polímeros. Entonces, ¿cómo separar eso? Pues es difícil. Además, los polímeros son muchas veces materiales poliméricos termoestables, es decir, no se pueden calentar porque destruimos el material. Luego, reciclar este tipo de materiales, eso es un desafío grande, pero es inevitable. Si no somos capaces de reciclarlo, no vamos a poder utilizarlos porque el impacto ecológico ahora es algo que se considera como en primer lugar a la hora de elegir un material para una aplicación. Tenemos, por ejemplo, un proyecto en la actualidad en las Islas Galápagos, que es Patrimonio de la Humanidad, donde hay un gran problema con las embarcaciones hechas de fibra de vidrio, porque se quedan allí en las islas, empiezan a soltar productos químicos porque va degradándose el polímero poco a poco por el efecto de la lluvia, del sol, etcétera, y todo esto va contaminando el ambiente. O sea, no se puede abandonar una embarcación de material compuesto y olvidarse de ella, hay que reciclarla. En este sentido, por ejemplo, la Unión Europea ya está obligando a que cuando se compra una embarcación se pague por el reciclaje que tendrá que sufrir al final de su vida en servicio. Y eso me parece una medida inteligente. Es decir, ya prever que en 10, 15, 20, 25 años va a haber que reciclar ese material y eso tiene unos costes que hay que sufragar y quién, sino el que adquiere esa embarcación, tiene que pagar por adelantado esos costes. Así que eso es algo en lo que hay que trabajar mucho. Otra cosa en la que hay que trabajar mucho en los materiales compuestos es la resistencia al fuego. También hay grandes avances, hay grupos trabajando en este campo que se está logrando hacer materiales que se autoprotegen, que no arden con facilidad o que al menos no emiten gases tóxicos en cantidades importantes. Si queremos utilizar los materiales compuestos en vehículos de todo tipo o en estructuras de ingeniería civil, necesitamos controlar su respuesta frente al fuego, ¿no? Y luego una línea en la que nosotros venimos trabajando, mi grupo, desde hace tiempo, es mejorar la resistencia al impacto. Bueno, ahí hay varias estrategias que se pueden seguir. Nosotros trabajamos con la inclusión dentro del propio material de capas viscoelásticas que absorben y disipan la energía de impacto y protegen en gran medida al material que está por debajo y con eso les hacen más tolerantes al daño. Uh-huh. ¿Hay algún tipo de material que se esté desarrollando o de técnica constructiva que facilite precisamente esa complicación, entre comillas, de disponerlo? Bueno, ahora, sobre todo en grandes estructuras, lo que se tiende es a que cada vez sea una labor menos manual, que al principio, hace unas décadas, era muy manual toda la fabricación con materiales compuestos, y en la actualidad existen equipos, grandes equipos de encintado automático, de colocación de cinta ya con la resina y las fibras que automáticamente colocan sobre los moldes, colocan en las direcciones y con las disposiciones prediseñadas el material compuesto, y todo esto es una especie de robot que evita que se cometan errores, acelera el proceso de fabricación y hace que sea mucho más repetitivo la pieza que finalmente se obtiene. Bueno, toda esta automatización e industrialización de la fabricación de los materiales compuestos es una tendencia también en la actualidad y va a seguir aumentando, porque si se hace a mano pues hay más probabilidades de que se cometan errores
graves a la hora de fabricar un material tan complejo como es un material compuesto. Bueno, pues nada, hemos hecho un repaso yo creo que bastante extenso sobre lo que es un material compuesto, de qué está formado y bueno, de los diferentes tipos de material compuestos. Hemos hecho una evolución cronológica, hemos visto básicamente cuál había sido el principio de esa utilización de material compuesto. Hemos visto la gran desventaja que tiene, que básicamente hacen referencia a esa relación resistencia-peso y bueno, los posibles inconvenientes o limitaciones que bueno que lo tienen todos los materiales y el material compuesto pues también, ¿no? Hemos visto las diferentes industrias en las que se podía utilizar, que prácticamente son todas, y bueno, pues hemos terminado un poco viendo hacia dónde lleva ese futuro, que tiene que ver con las técnicas constructivas y con el tipo de materiales y bueno, y un poco siguiendo con esas limitaciones, pues un poco intentar paliarlas o mitigarlas, ¿no? Esas limitaciones frente al fuego, frente al impacto. Nada, por mi parte no mucho más. Me hace especial ilusión que estés aquí por todo lo que representa y nada, si quieres comentar algo más. Pues nada, muchas gracias por dejarme hablar de este tema al que me he dedicado desde hace muchísimos años cuando empecé en mi primer trabajo a trabajar en construcciones aeronáuticas y empecé trabajando en materiales compuestos, en la fabricación de los aviones Airbus y desde entonces no he abandonado nunca el mundo de los materiales compuestos, así que llevo ya unas cuantas décadas trabajando en este sector. Así que gracias por esta oportunidad de hablar sobre los materiales compuestos. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Arturo. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. El podcast que estás escuchando se llama Hablando de Estructuras. Te invito a que te suscribas en Spotify, donde estarás al día de antiguos y futuros capítulos. También te invito a que me sigas en Instagram con el nombre de Ingesofía, donde complemento estos conceptos que acabas de escuchar con descripción gráfica detallada también en YouTube. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.